Y este video nos hacía pensar, ¿no? Reflexionar sobre la cantidad de personas que todavía no conocen el mensaje del reino, que todavía no conocen el reino de Dios, que ni siquiera han escuchado una sola vez en su vida. Y en esta clase vamos a ver justamente sobre el Evangelio del Reino. La semana pasada era sobre el reino de Dios, lo que significaba el reino de Dios, la naturaleza del reino de Dios. Y que en la época en que estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, no fue entendido, no fue comprendido, si bien Él lo manifestó, lo reveló en su propia persona, en los actos que Él realizó a través, cuando trataba con la gente, pero no fue entendido. Ustedes recuerdan que hablábamos que los judíos aferrados a su historia, a lo que decían las profecías, a lo que decían, a lo que estaba en la Torá, no entendieron que el Mesías se les había presentado. Ellos, inclusive hasta el día de hoy, siguen esperando al Mesías, al libertador que iba a venir en gran poder y gloria. El mismo Juan el Bautista también tenía dudas, también fue a preguntar, mandó a preguntar con sus discípulos si él era el Cristo, si él era el Mesías. No entendían, porque el contexto en el cual estaban viviendo no ayudaba, pero su entendimiento no había sido abierto a la verdad del Evangelio. Y vemos también que si nosotros seguimos escudriñando en las Escrituras, hasta los mismos discípulos no entendían el significado del reino. Y vamos a ver en el pasaje que nosotros nos vamos a basar en esta clase, es Mateo 24. Los discípulos también tuvieron una conversación, una pregunta en esa conversación le hicieron al Señor Jesús. Ellos todavía esperaban la venida del reino con gran poder y gloria, como había sido predicho por los profetas. Y los discípulos si me acompañan. Los discípulos, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sabemos que el reino de Dios es el reinado del Señor que derrota a sus enemigos y trae a los hombres las bendiciones del señorío divino. Esta derrota de los enemigos se hace en 3 etapas si nosotros, entendemos la teología, se hace en 3 etapas. Voy a empezar de atrás para adelante. La tercera etapa y la final. Victoria, la tercera y final victoria ocurre al concluir el milenio, cuando los 3 enemigos, la muerte, Satanás y el pecado, son al fin destruidos. La segunda victoria ocurre al comienzo del milenio, cuando Satanás es encadenado y al fondo del abismo, ¿no es cierto? Sin embargo, siguen prevaleciendo el pecado y la muerte hasta el fin del milenio, que es echado al fuego. Y la primera se encuentra en la misión del Señor Jesucristo sobre la tierra. Y es presente. Está presente ahora. Esa obra es aquí y ahora, a través de la persona y la obra de Jesús. Por eso podemos experimentar su poder al conocer su vida y participar de sus bendiciones. Si hemos entrado a su reino, si gozamos de sus bendiciones del reino, entonces nosotros nos podremos preguntar, ¿qué haremos como resultado de estas bendiciones? ¿Disfrutamos pasivamente del reino en el cual estamos, mientras esperamos la segunda venida y que la derrota final de estos 3 sea hecha? Vamos a seguir disfrutando, vamos a esperar la segunda venida del Señor, pero de hecho que no lo haremos pasivamente, porque esa no es la misión de su iglesia.
Y si ustedes me permiten, vamos a leer Mateo 24. Y vamos a seguir desde el versículo 4, que dice, después que los discípulos le hacen esta pregunta, Jesús responde. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, si no, estas señales no se están dando. Habla de enfermedades, de pandemia. Estamos pasando por una gran pandemia, ¿sí? Que nos tiene mundialmente azotados desde ya hace unos cuantos meses. Y no sabemos cuándo se va a terminar. Rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Oiréis de guerra y rumores de guerra. En el 7 se levantará nación contra nación. La semana pasada el atentado en Beirut, por ejemplo, por decir algunos casos bien cercanos en tiempo. Hace más de 7 años que está la guerra en Siria, y esto ha traído desplazamientos, migraciones de miles y miles de personas, a los cuales muchos de ellos han muerto por querer salvar sus vidas en el mar. A su vez, dice, que habrá hambre. Y de hecho, yo leí una estadística del año pasado, 2019, que dice que mundialmente 135 millones de personas hasta el año pasado sufrían de hambre, de las cuales el 45% de esas 135 millones de personas murieron y eran niños menores de 5 años, que no habían pasado la primera infancia. A su vez, esa misma estadística dice que después de esta pandemia, el número se iba a duplicar, o sea que iba a llegar a los 270 millones de personas padeciendo hambre. Inestabilidad política, de hecho que tenemos otro conflicto más, otra de las señales. En muchos países, en América no más. Me quiero con un poquito de delay, Gloria. ¿Cómo? ¿Se escucha? Sí. Perdón. ¿Se me escucha? No. ¿Ahora? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Acá mi hermano me dice que sí. No te escucho bien. Ah, bueno. ¿Se escucha bien? Gracias. Bueno, no sé, Cristian me dice que hay delay. Bueno. Gracias. Acá me dicen en el chat que también se escucha. Entonces, vamos a ir. No sé qué pasa con... inestabilidad. Bueno, algo pasa. Bueno, mientras Cristian puede volver a compartir pantalla, yo voy a seguir. Inestabilidad política. Nuestra América, por ejemplo, que sacan y entran y salen gobiernos y no sabemos, y ninguno continúa lo que terminó el otro, sino que hay siempre incertidumbre cada vez que vamos a votar, no sabemos qué va a pasar después de ese día, ¿verdad? Sequías, grandes sequías en el mundo. El año pasado, por ejemplo,
sí, principio del 2019, los incendios en el Amazonas, el pulmón del mundo, por ejemplo. Hoy mismo, en estas semanas, hay sequía en nuestra Argentina. Yo si bien vivo aquí en Virasoro, Corrientes, pero soy de Córdoba, y siempre para esta época hay gran sequía en mi provincia. Y esto provoca incendios, esto significa destrucción de hectáreas y hectáreas, de sierras, de campos. La naturaleza gime, la creación del Señor gime. Y todas estas son las señales que ya Jesús estaba anunciándoles a los discípulos y nos estaba diciendo esto. Entonces, no podemos dejar de pensar que no tiene vigencia este capítulo 24. Ahora bien, dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, cuando en cada grupo étnico, como veíamos también que decía en el video, cuando haya testimonio en cada grupo étnico del mensaje, cuando haya un testimonio del Señor en cada grupo étnico, allí vendrá el fin. Y esto es bueno entender que no es todo hasta el último hasta la última persona de la tierra, sino un testimonio del Señor Jesucristo, del mensaje del reino en cada grupo étnico. Sabemos que los grupos étnicos tienen ciertas características o comparten características como cultura, idioma, raza, religión. Entonces, el grupo tiene que haber en cada grupo étnico un testimonio del mensaje del reino. Bien, sigamos. Bueno, también ahí dice falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas se levantan? Se han levantado y se siguen levantando en la actualidad. Ahora bien, este versículo tiene un mensaje, una misión y un motivo. Y nosotros vemos que, por ejemplo, uno de los factores o de los elementos que tiene este mensaje del reino es victoria sobre la muerte. A través de la obra de Cristo, la muerte ha sido derrotada. Nosotros podemos ver en 1 Corintios 15, 24, 26, Pablo detalla las etapas de la obra redentora de Cristo. Y dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El pasaje es 1 Corintios 15, 24 al 26. Entonces, uno de los propósitos de Jesucristo es colocar debajo de sus pies a sus enemigos. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. La abolición de la muerte es la misión del reino de Dios. El reino de Dios tiene que destruir a todos los enemigos, incluyendo el pecado y Satanás. Porque la paga del pecado, porque la muerte es la paga del pecado, nos dice en Romanos 6:23. Y Satanás es quien tiene poder sobre la muerte. Lo dice Hebreos 2:14. Solo cuando la muerte, el pecado y Satanás sean destruidos, los redimidos, nosotros, conocerán las bendiciones perfectas del reino de Dios. De hecho, ya la estamos conociendo, ya nosotros disfrutamos de estas bendiciones, ¿sí? Porque no es una cosa futura, es una cosa que presente desde el momento que somos parte del reino de Dios. El Evangelio del Reino es la proclamación de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y este es uno de los elementos importantes que nosotros tenemos que llevar en el mensaje.
decirle a las personas que Jesús ha vencido la muerte. La vida y la inmortalidad han sido traídas a la luz. De hecho, nosotros, lo dice en primera de Pedro, que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Hay una tumba vacía que demuestra, que es una evidencia bien palpable de que Jesús ha vencido la muerte. Este es el Evangelio del Reino. ¿Podemos seguir? Cristo. Bien. También, otro de los elementos que tiene que tener el mensaje del reino, que hay victoria sobre Satanás. El enemigo del reino de Dios es Satanás. Cristo ya ha vencido a Satanás. La victoria del reino no es futura, sino que ya ha sido vencido. Inclusive es un presente. Cristo participó en carne y sangre y se encarnó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15, que ahí tienen ustedes el pasaje. Acá destruir tiene el mismo significado que en los pasajes que leíamos antes de 1 Corintios 15, 24 y 26, el tema de abolir, de quitar el poder a la muerte, bueno, también a Satanás. El enemigo, que es el diablo, es Satanás, anda como león rugiente. De hecho, dice, como león rugiente, porque el león es el león de Judá, Jesucristo, ¿verdad? Él quiere ser como león rugiente, Satanás, y él se insinúa como ángel de luz, pero está vencido. Y tenemos que tener esta convicción, está vencido, anda molestando, anda interfiriendo, pero está vencido. Su poder, su dominio ha sido derrotado y su ruina es segura. Hay una victoria decisiva. Cristo ganó, echó fuera a todo demonio, liberó a hombres de la esclavitud de Satanás. De hecho, en Efesios 6, 12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes celestiales, contra principales de las regiones celestes. Entonces, Él está vencido, por eso nosotros no tenemos que tener temor, ¿sí? Y esto le tenemos que manifestar a la gente, se lo tenemos que decir. Él los ha sacado de las tinieblas su luz admirable, a la luz salvadora del Evangelio. Satanás está vencido y podemos, sin lugar a duda, dejarnos de todo temor, de todo mal satánico, tener la seguridad porque somos libres en Cristo. Conocer la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que vivirlo. Nosotros no tenemos que tener el temor en estas cosas, porque Cristo nos ha liberado, nos ha hecho libres de la esclavitud del enemigo. Y también el otro factor, y pasamos a la otra placa. El otro elemento importante de este mensaje del reino es que hay victoria sobre el pecado. Victoria sobre la muerte, victoria sobre Satanás, victoria sobre el pecado. El pecado es un enemigo del reino de Dios. Y esto lo vemos a diario en las páginas de cualquier periódico, por internet, o sea virtual o en formato papel, no importa. Lo escuchamos, lo vemos en la calle. Se ha multiplicado el pecado, se ha multiplicado el ensañamiento de las personas a causa del pecado, ¿sí? Pero hay una verdad irrefutable, que el pecado, la muerte y Satanás ya han sido vencidos en la cruz del Calvario. Cristo ha quitado el pecado mediante el sacrificio en sí mismo, Hebreos 9:26. El poder del pecado ha sido roto, Romanos 6:6, ¿sí?
Lo que nuestro Señor Jesucristo completará en su segunda venida, lo ha comenzado ya a través de su muerte y su resurrección. Todavía la segunda venida es digamos, ahí va a ser la destrucción total y final de estos tres enemigos. Pero Él ya comenzó y nosotros podemos decir que hay victoria sobre el pecado, que tenemos victoria sobre el pecado. Amén. Porque Cristo nos ha dado esa victoria. El Evangelio del Reino es el anuncio que Dios ha hecho y que hará. Es la victoria de sus enemigos. Estas son las buenas nuevas de que Cristo vuelve para destruir para siempre a sus adversarios. En eso será su segunda venida. Él ya ha roto el poder de la muerte, ha vencido a Satanás y el gobierno del pecado. Sabemos que mientras estábamos en las tinieblas, estábamos gobernados por la acción del pecado. Cuando entramos a la luz de Cristo, a la luz admirable del Señor, somos completamente libres. Esta es su promesa. Lo que Cristo ha hecho garantiza lo que hará. Este es el evangelio que debemos llevar al mundo. ¿Seguimos, Cristian? Bueno. Antes de que una persona reconozca a Cristo como Señor, está sometida a la esclavitud del pecado. Y por eso decíamos de cuáles son las buenas nuevas, cuál es el mensaje poderoso que nosotros tenemos, gracias al Señor, concerniente a esta esclavitud. ¿Qué le tenemos que decir? Que el Evangelio del Reino contiene un mensaje poderoso, ¿sí? Anuncia a que Cristo ha vencido a los enemigos del alma del hombre. La victoria de Cristo significa que ninguno que reconozca su señoría necesita permanecer en la esclavitud de estos tres enemigos. Mientras vivamos en la carne, aún tendremos dificultades, de hecho nos enfermamos, de hecho nos duelen cosas, de hecho sentimos tristeza, de hecho somos tentados, pero al permanecer fieles somos asegurados por la victoria ya lograda. En el mismo pasaje de Mateo nos dice, el que persevera todas estas cosas, ese será salvo, ¿sí? En el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. A nosotros, sí, más vale que nos aflige toda la situación en la que estamos inmersos, la situación mundial. Nos aflige que el estar enfermo, nos aflige que haya gente que muera de hambre, nos aflige. Ahora, nuestra misión es llevar las buenas nuevas. Esa es nuestra misión. Les voy a contar algo personal. Hace 2 días, hoy es miércoles, o sea, tercer día, nosotros estamos con una situación de enfermedad de mi papá. Desde el domingo él está con un malestar, bueno, lo han tenido que internar. Y él tiene 80 años. Y si bien parecía una cosa de nada, hoy aparentemente le iban a dar de alta y no, va a quedar un día más, le han hecho una endoscopía, en la endoscopía inclusive al entrar al estómago le vieron que la mucosa del estómago está deteriorada, entonces han sacado muestras, le han hecho una biopsia, eso falta unos días para dar el resultado. Y a mí me afligía mucho, él está en Córdoba, está mi mamá, mis otros hermanos en Córdoba, pero a mí me afligía mucho estando acá. No estoy solamente yo, tengo 2 hermanas también aquí en Mirasol, y las 3 estábamos muy afligidas, porque más allá de este tema que tiene en su aparato digestivo, que aparentemente la endoscopia salió bien, vamos a ver qué sale el tema de la biopsia, y él estaba teniendo una mejoría. Lo que nos preocupaba es que estaba hospitalizado
en el Hospital Italiano de Córdoba, que fue uno de los primeros que hubo gran brote en Córdoba. Nos preocupaba eso, la edad de mi papá, que tiene 80 años. Y bueno, nuestras oraciones se multiplicaron, porque uno cuando anda en crisis es como que ora más, ¿no? Y esta mañana, uno de mis hermanos, uno de los que está en Córdoba, nos recordaba que por nada estáis afanosos, sino que sean manifiestas nuestras peticiones delante del Señor, y Él nos dará completa paz. Y él decía, mi hermano nos decía, esto a mí me dio paz, porque él también estaba afligido. Inclusive no se lo puede ver, uno llega hasta la puerta del hospital. Ellos que están allá no los dejan ver no lo dejan entrar a la sala donde está internado. Entonces nos quedamos con lo que nos dice el médico o la enfermera. Y a uno le aflige estas cosas, ¿no? Entonces, pero después de orar y después de conversar con la familia, qué sé yo, y saber que Dios nos da completa paz, saber que mi papá está en las manos del Señor, saber que a pesar de las circunstancias, nosotros podemos tener la esperanza en el Señor Jesucristo. Y tenemos esperanza porque gracias inclusive a Él mismo, porque Él es un hijo de Dios. Entonces, tenemos que confiar en el Señor, de que a pesar de estas circunstancias, Él tiene el control. Por eso los que somos redimidos, gozamos de las bendiciones celestiales. Estamos en la tierra, tenemos aflicciones, pero acá Él mismo dice, pero que no nos turbemos, que estas cosas pasen, porque nos van a pasar. Lo que no tenemos que perder es la esperanza, porque tenemos un Dios grande que cuida. Tenemos un Dios grande que está al control de todas las cosas. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros le tenemos que llevar a la gente, mostrarle a la gente y vivirlo. Mientras vivamos en la carne, como dice ahí, aún tendremos dificultades, pero al permanecer fieles somos asegurados por la victoria ya lograda. Tengo que ser fiel en la verdad del Señor. Tengo que mantenerme perseverante en su camino. Tengo que sostenerme de las promesas del Señor. Y no solamente yo, cada uno de nosotros. Amén. Y esperamos, mientras tanto, mientras vamos en este andar como el libro del peregrino, mientras iba, esperamos el día glorioso con las señales del retorno de Cristo. Nosotros esperamos, Maranata, esperamos al Señor, que traerá la destrucción final de todos los vestigios de opresión satánica. Este es el mensaje maravilloso del reino de Dios, de libertad y de poder. Es el mensaje que necesita ser escuchado con desesperación y entendido por hombres y mujeres en todo lugar de esta tierra. Amén. Y nosotros tenemos este mensaje para compartir. Nosotros lo tenemos. ¿Seguimos? La naturaleza de nuestra visión. En el versículo 14 de este pasaje 24, de este pasaje de Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es nuestra misión. Nosotros tenemos, además de este mensaje que hemos visto que Jesús o Cristo, el Mesías, ha derrotado a los tres enemigos, tenemos una misión, que es llevar llevar las buenas nuevas, llevar este mensaje, predicar a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esta es nuestra misión, predicar este mensaje poderoso. Por ello es importante discernir el significado y el propósito de la historia humana. De hecho, ha habido muchas corrientes ideológicas, y las sigue habiendo, que le quiere dar sentido a la historia de la humanidad. Tremendos pensadores, grandes pensadores, que no dudamos su capacidad, pero que han terminado en el materialismo, en el socialismo, en ideologías vanas, que justamente han sido esporádicas, no han permanecido. Inclusive,
grandes civilizaciones, las grandes civilizaciones de la antigüedad, Egipto, Roma, Asiria, los caldeos, los babilónicos, tremendas civilizaciones, pero ¿qué quedan hoy? Vestigios. ¿Por qué? Porque todo eso ha sido construido fuera y alejado de Dios. Y de hecho, podemos entender lo que dice también Rudolf Bultmann, que dice, en la actualidad no podemos pretender que conocemos el fin y la meta de la historia. Por consiguiente, la cuestión del significado de la historia se ha convertido en un tema sin sentido porque está sin Cristo, sin sentido porque no está sin Dios. Tenemos la convicción que el cabal significado de la historia debe encontrarse en la acción de Dios a través de ella. Nuestra historia, la historia de la humanidad, tiene sentido con la intervención de Dios. Es decir, Dios mismo interviene en la historia de la humanidad para darle sentido a esta historia. Dios mismo interviene en la historia de cada persona, de la tuya y la mía, en la vida de cada uno, para dar sentido a nuestra historia. Díganme, hermanos, aquellos que hemos conocido al Señor de grande, ¿cómo cambió el sentido de nuestra historia? Fue un antes y un después. Antes andábamos a nuestra fuerza y cuántas veces nos hemos sentido frustrados, fracasados, porque andábamos a nuestra fuerza, con tal vez mucho conocimiento y muchas capacidades, pero humanas. Pero el momento en que hemos recibido al Señor y que Él tomó el timón de nuestra historia, dio sentido a nuestra vida. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo doy por basura, decía el apóstol Pablo. Y dígame si nosotros no hemos podido experimentar esa situación también. Preciosa experiencia el saber que antes de Cristo mi vida no tenía sentido, pero con Cristo y en Él mi vida tiene sentido. Porque no es solamente aquí, es una vida eterna, es una vida más allá de esta permanencia física. Amén. Si no hay un Dios que maneje el timón de la historia, nos asedia el pesimismo, la desesperanza. Pero en Cristo hay un plan perfecto. Y ese plan es podido ser cumplido, o se puede cumplir, solamente si nos sometemos al señorío, a su señorío, si nos sometemos al señorío del reino de Dios. ¿Podemos continuar? Y hay una cosa que me quedé ahí de la placa anterior. Una cosa que nos tiene que maravillar es que Dios ha elegido a lo vil del mundo para llevar este mensaje. Miren lo que dice en 1 Corintios 1:28. Dios escogió a un pequeño pueblo, insignificante pueblo, despreciable pueblo como Israel, entre medio de esas grandes naciones, y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. En la versión de Dios habla hoy dice, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Y esto nos hace pensar que así como escogió a ese pueblo insignificante, despreciado entre las naciones y las grandes civilizaciones, Dios escoge hoy a personas insignificantes, tal vez que a la luz de la fama y del éxito, de las personas que dicen tener éxito, no pintamos para mucho. Pero Dios me escogió a mí, Dios lo escogió a usted, hermano.
Que a lo mejor usted piensa que no tiene mucho, pero Dios llena ese vaso para que sea cumplida para que sea cumplida su voluntad, para que el propósito de Dios sea cumplido en su vida y en la vida de los demás. Porque Dios quiere bendecir, como le dijo a Abraham, te bendeciré y bendeciré a las naciones. Te bendeciré a vos, pero también serás de bendición para las naciones. Y así nos dice hoy también a nosotros. Nos bendice para ser de bendición a las naciones. Por eso, no menospreciemos o no desvaloricemos el valor que Dios nos ha dado. Dios ha puesto, y la voluntad de Dios es justamente eso, usar a su iglesia, que es la encargada de llevar esta misión, es la encargada del mensaje, de llevar este mensaje, de predicar el Evangelio. ¿Lo puede haber hecho él solo? Sí. ¿Podría haber mandado todos los ángeles? Más vale, pero no es esa su voluntad. Su voluntad es que usted y yo, como iglesia suya, cumplamos con esta misión. Y esta misión tiene un motivo. A ver, sí. Esta es nuestra misión. Dice, por tanto, id. ¿Quiénes? Nosotros. Vosotros. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque toda autoridad, todo poder es suyo. Porque Él está esperando hasta que hayamos terminado la tarea. Suyo es el reino. Él reina en los cielos y Él manifiesta su poder sobre la tierra, de su iglesia y fuera de ella. Miren, no solamente obra el Señor dentro de la iglesia, y ahí se desarrollan dones, se desarrollan los ministerios, pero no para que queden dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino para que el desarrollo de ese ministerio sea expulsado hacia afuera. Nosotros no nos podemos quedar en ser los mejores predicadores, los mejores que alabamos dentro de las cuatro paredes. Por eso esta pandemia de alguna manera, yo creo que Dios permitió este tiempo para que, bueno, no nos podemos congregar en nuestras congregaciones, en nuestros templos. Pero así todo, el Señor no ha permitido que su iglesia se quede inactiva, se quede pacífica, sino que ha movilizado su iglesia y ha dado, y nos hemos recreado, mire, este tema, este curso mismo, a través de este instrumento de Zoom y las tecnologías. ¿Cuántos de nosotros hace un año atrás nos hubiéramos puesto a pensar que estaríamos dando un curso en este sentido? O nos estuviéramos reuniendo con los hermanos, celebrando el culto del domingo con estos instrumentos. Era impensado hace unos meses atrás, en diciembre mismo, por ejemplo, en enero, en febrero, por lo menos aquí en Argentina. Pero una pandemia a Dios no lo detiene. Y si a Dios no detiene una pandemia, menos a su iglesia, porque Él mueve a su iglesia. Los hijos que nos sometemos a su señorío y queremos hacer su voluntad, queremos cumplir con su misión, no podemos quedarnos quietos. Es algo, el mismo Espíritu Santo nos está movilizando. Por eso tenemos una misión. Cuando haya cumplido esta misión, Él volverá y establecerá su reino en gloria. Nos ha dado no solo esperar su venida, sino también apresurar el día de Dios. Amén. Y nos falta una más. No, ya están las 8. Muy bien, sí. Entonces, tenemos un mensaje, tenemos una misión, que es predicar este mensaje, y tenemos un motivo, justamente, el esperar. Mientras estamos andando, el esperar su segunda venida. ¿Sí? Y Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos ser sus misioneros, a donde sea que Él nos haga trabajar, a donde sea que estemos, a donde sea que podamos estar transmitiendo este mensaje precioso del reino de Dios. Sea en Jerusalén, sea en
Judea, sea en Samaria o hasta lo último de la tierra. Su iglesia movilizada para que la misión sea cumplida. Amén. Amén.